Vale, vamos a seguir con la segunda parte de este tema 8 de motivación. Nos quedamos por el punto de consistencia, si no recuerdo mal. Genéricamente se puede afirmar que la persona presenta una tendencia a mantener un equilibrio entre sus pensamientos, convicciones, actitudes y su propia conducta, de tal forma que el estado óptimo es aquel en el que los pensamientos, convicciones, actitudes y conductas son congruentes entre sí. El sistema cognitivo se mantiene de forma dinámica para incorporar la información en todo momento, y su objetivo principal es que esa información sea coherente con la ya existente, de tal forma que si la información nueva provoca un desequilibrio, estimula una necesidad de organización para poder restablecerlo. Y así, en los casos en los que el equilibrio se ve amenazado, se genera el impulso motivacional para restaurarlo. Por ejemplo, si siempre he defendido que las ciudades no deberían tener rascacielos y me compro una vivienda en un piso 29, se produce una incoherencia entre mi convicción y mi conducta, por lo que podría justificar alegando que el edificio tiene un gran jardín que da amplitud a toda la zona. Las distintas teorías sobre la consistencia cognitiva se centran en un aspecto u otro, pero el eje central de todas ellas es que las cogniciones se hallan en un proceso dinámico constante para integrar la información nueva de forma congruente con la ya existente. Disonancia cognitiva. Se entiende por disonancia cognitiva la situación que se crea cuando no hay correspondencia entre lo conductual y lo cognitivo en una persona. Es decir, se produce una inconsistencia. Esa situación de desarmonía tiene un carácter aversivo, por lo que crea un desequilibrio homeostático que afecta a la motivación, en tanto en cuanto la inconsistencia motiva la acción para lograr o restablecer la homeostasis cognitiva. Es decir, el objetivo de la motivación es conseguir la congruencia interna entre las actitudes, los pensamientos y las conductas propias. El estudio de la disonancia cognitiva ha generado multitud de investigaciones, algunas sin gran rigor metodológico, entre las que cabe destacar los trabajos de Festinger, en los que se creaban situaciones en las que los participantes diferían entre lo que debían hacer y habían defendido previamente, como no pagar impuestos y mostrarse defensor de las ayudas sociales, o situaciones en las que estaban obligados a mantener posturas inversas a sus creencias, participar en una mesa redonda defendiendo una postura ideológica contraria a la propia. Las distintas teorías sobre la disonancia cognitiva son más bien descriptivas de la conducta que predictivas. Cuando se produce una disonancia cognitiva, el impulso motivacional va dirigido en distintas direcciones con el objetivo de corregir esa inconsistencia, o bien a cambiar la creencia original, o bien a modificar la conducta o a la transformación de la parte del entorno que crea conflicto, o finalmente a la introducción de creencias nuevas. La disonancia cognitiva se puede producir fundamentalmente por 4 motivos diferentes. Al tener que elegir entre dos opciones, tomarme o no la última botella de agua, lo que supone dejar a los demás sin ella, cuando somos conscientes de que damos una justificación insuficiente sobre nuestro comportamiento, si no queremos dar explicaciones de nuestra conducta, se dan evasivas que demuestran su poca solvencia. Cuando tenemos que justificar excesivamente el esfuerzo realizado, porque no se corresponde con el requerido por la tarea. Podría ser cambiar la rueda del coche, me ha ocupado 2 horas, porque no sabía hacerlo, por lo que argumento que no se podían aflojar los tornillos. Y en último lugar, si realizamos un comportamiento que sabemos que tiene consecuencias negativas, decimos que saltarnos un semáforo, por ejemplo, y decimos que es porque llegábamos tarde al trabajo y la reunión era muy importante. Esto sería un poco el tema de la disonancia cognitiva dentro de la consistencia. Básicamente esa disonancia cognitiva como una situación que se crea cuando no hay correspondencia entre lo conductual y lo cognitivo en una persona. Vamos, una inconsistencia. Vale. De todos modos, eso se suele ver más en psicología social, a Leon Festinger y todos estos. Vale. Motivación y necesidades psicológicas básicas. Básicamente el ser humano tiene 2 formas de motivarse para llevar a cabo una conducta. O bien porque recibe algún evento externo por la realización de su respuesta, y en este caso, su conducta se encontraría dependiendo del medio, de tal forma que las contingencias externas controlarían su motivación para realizar la conducta. Ese tipo de motivación obedece a unos parámetros que hemos estudiado en el capítulo 7
y se denomina motivación extrínseca, a diferencia de la intrínseca. O bien porque la propia realización de la conducta le aporta satisfacción en sí misma. Ya hemos visto cómo en sus inicios el estudio de la motivación se centró en estudiar ciertos estados internos de necesidad que se activaban ante la aparición de una carencia en el organismo, y así, desde la teoría de la reducción del impulso juliana, el organismo sentía un impulso que le conducía a satisfacer una necesidad provocada por un déficit orgánico. Posteriormente, al avanzar en el estudio de la motivación y centrarse en el hombre, se comprobó que se sentía motivado para establecer objetivos a largo plazo. Asimismo, cuando hablamos sobre los componentes motivacionales de las mesas, dijimos que, en caso de la creación de discrepancias, la persona de forma proactiva se encontraba motivada para la búsqueda de una meta más elevada que le produjera un crecimiento personal. Igualmente, al plantear los tipos de expectativas que se crea el sujeto ante una situación nueva, indicamos que la expectativa de eficacia afectaba a la expectativa de resultados. Todos estos datos nos avalan para señalar que los seres humanos se encuentran motivados para satisfacer otro tipo de necesidades psicológicas, conforme a las cuales se hallan sustancialmente activados por su propia curiosidad y competencia. El estudio de esas necesidades psicológicas básicas se engloba en lo que se conoce como motivación intrínseca. Bien saber esa diferenciación entre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Vale. Vamos ahora a hablar un poco más a fondo sobre esas motivaciones. Motivación intrínseca. Como vemos ahí con las siglas MI. Se refiere a la motivación para implicarse en una actividad por su propio valor, encontrándose u obteniéndose la misma recompensa en la propia realización de la tarea. En definitiva, la motivación intrínseca es el deseo de involucrarse en una actividad simplemente por el interés de participar en ella, por realizar la tarea, y que se manifiesta por nuestra tendencia hacia el aprendizaje y la creatividad. Una conducta se encuentra intrínsecamente motivada cuando se produce en ausencia de un estímulo externo. Es algo que nace en nosotros por hacer, para que nos entendamos. Simplemente no requerimos de un estímulo externo para la realización de ello, por lo que la recompensa se hallaría en la propia ejecución de la conducta, dado que no existe una contingencia externa que la provoque. Si bien el descansar ante la fatiga o el relajarse por un estado de tensión procura una satisfacción que se podría considerar realmente recompensa o recompensante per se, dado que no necesita de estimulación exterior. En este caso, la motivación intrínseca va más allá al plantear otros aspectos propios del ser humano, como pueden ser los intereses, las necesidades y las reacciones personales del comportamiento. Se basa entonces en una serie de necesidades psicológicas, responsables de la iniciación y persistencia de la conducta, frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación. Una de esas necesidades psicológicas es la curiosidad. Somos buscadores activos de nuevas informaciones que nada tienen que ver con nuestro equilibrio fisiológico, sino con el deseo de saber sobre el entorno, siendo las características de novedad, imprevisibilidad y complejidad de los hechos las que determinan el grado de curiosidad. Nos vemos llevados por nuestra motivación intrínseca, que aumenta la curiosidad por lo que nos rodea y el número de conductas exploratorias para controlar ese entorno, al producirse una incoherencia entre la experiencia previa de una situación y las nuevas informaciones al respecto. Es indiscutible que el ser humano es inherentemente activo desde su nacimiento. Así, el bebé no solo responde a los estímulos que afectan a su organismo, sino también a cualquier cambio en el ambiente. Se lleva los objetos a la boca para explorarlos y los agita para conocerlos mejor. Luego se acerca gateando para arrastrarlos o empujarlos. Ya de niño tocas las cosas, las exploras, haces preguntas sobre ellas, y posteriormente de adulto, él mismo busca las respuestas a esas preguntas de forma activa. La conducta exploratoria, como conclusión, es en sí misma capaz de lograr una activación psicológica, y el objetivo de esa actividad no es establecer una situación previa ni restablecer el equilibrio roto, sino guiar al organismo hacia caminos nuevos. Vemos aquí una figura, la 8.7, la de pinta por el placer de hacerlo. La mayoría de los estudios sobre la motivación intrínseca van a incidir
en aquellos aspectos subjetivos que la determinan y en la consideración definitiva del hombre como agente causal de su propia actividad conductual. Esos aspectos subjetivos a los que se recurre para buscar la explicación de la motivación intrínseca hacen referencia a conceptos tales como la autocompetencia, causación personal, autodeterminación y autoeficacia. Términos todos ellos que buscan las causas determinantes de la motivación intrínseca, basándose en las autopercepciones que consisten en la percepción que tiene uno de sí mismo. Robert White, en 1959, considerado uno de los pioneros en los trabajos sobre la motivación intrínseca, a la que denominó inicialmente como motivación efectiva, plantea que existe una necesidad vital en el hombre de sentirse competentes y de actuar eficazmente en el entorno. Mantuvo que las conductas intrínsecamente motivadas eran aquellas en las que la persona participa para autoevaluarse como competente y autodeterminante en relación con su entorno, o dicho de otro modo, percibirse a uno mismo como competente y con determinación para actuar sobre el ambiente. La percepción de la propia competencia influye en las metas a las que las personas se comprometen, en su planificación y en el esfuerzo y la persistencia que dedique para su consecución. Para White, existen ciertos factores que afectan a la conducta intrínsecamente motivada, su carácter proactivo, su persistencia temporal y su estrecha vinculación con esa necesidad vital de la propia competencia. El concepto de causación personal corresponde a Richard D. Charms, en 1968, y con él se refiere a las conductas que inicia una persona con la intención de producir cambios en el ambiente. La causación personal es una dimensión básica del hombre, que se esfuerza por ser el agente causal u origen de su conducta, porque si no funciona, de esa forma, la conducta solo sería explicable recurriendo a factores externos. La experiencia de causación personal se refiere a la necesidad de autodeterminación, y no tanto a la necesidad de controlar el entorno como a la necesidad de ser autodeterminado. Es decir, de poder hacer elecciones o ser libre para iniciar comportamientos. Si bien esta característica es común a muchos tipos de comportamientos motivados, es imprescindible los intrínsecamente motivados. Para expresarlo, recurre a una analogía. El hombre considerado como origen o como peón de su actividad. Como origen, la conducta se encuentra determinada por elección personal, mientras que considerado el hombre como peón, su conducta depende de estímulos ajenos y pasa a ser una marioneta. En este sentido, las personas autodeterminadas se consideran a sí mismas como iniciadoras de su conducta, y serían origen y no peones dependientes de otros. Por ejemplo, piense cómo será la experiencia y valorarán su esfuerzo. Ana, que decide hacer el Camino de Santiago por sí misma, como origen, y María, que se siente obligada a hacerlo, como peón, porque todas sus amigas lo proponen. La causación personal no es un motivo en sí, sino un principio guía sobre el que se construye el resto de los motivos. De Charms consideró que el estudio de la motivación intrínseca no se podía llevar a cabo desde una psicología estrictamente científica, dado que las necesidades psicológicas y las experiencias personales no podían ser totalmente objetivadas. Como indica Carratala, 2004, algunos investigadores han distinguido tres tipos diferentes de motivación intrínseca. La motivación intrínseca hacia el conocimiento, en la que subyacen aspectos como la curiosidad, la exploración, la intelectualidad, la definen por el placer que se obtiene al intentar saber algo nuevo. La motivación intrínseca hacia la ejecución o el logro, centrada en aspectos como la expectatividad de control y de eficacia. Se entiende por el placer que se obtiene cuando se está intentando hacer algo o superarse a uno mismo. Y luego la motivación intrínseca hacia la estimulación, en la que se compromete con la actividad para alcanzar sensaciones placenteras de los propios sentidos, como es el caso de la meditación. A partir de los trabajos sobre causación personal, el estudio de la motivación intrínseca tomó especial relevancia al dejar en evidencia la paradoja del incentivo, pues se había demostrado que aquellos estímulos externos incorporados a actividades intrínsecamente motivadas llegaban a disminuirla. En un principio, se auguró que estos hallazgos podrían resquebrajar las teorías del refuerzo, pero lo que han hecho es ahondar, sistematizar y clarificar los efectos del premio en la naturaleza de la motivación intrínseca. Desde el punto de vista teórico, han surgido una serie de propuestas tanto
para generar una explicación a los hechos como para interpretar los resultados obtenidos en las investigaciones. De todas ellas, vamos a ver las principales teorías que explican la motivación intrínseca: la teoría de la sobrejustificación, la teoría de la autoeficacia y, posteriormente, en el siguiente apartado y con más detalle, la teoría de la autodeterminación y la teoría de la evaluación cognitiva. Cada una de ellas incide en un aspecto del individuo como determinante de su motivación intrínseca, para actuar de una manera concreta, y todas ellas se centran en el estudio de los efectos producidos por los premios externos sobre la motivación intrínseca, que es el factor que más nos interesa. Punto 3.2. Teorías explicativas de la motivación intrínseca. Como podemos observar, las distintas teorías explicativas de la motivación intrínseca se han centrado en una u otra necesidad psicológica para dar cuenta de este tipo de comportamiento. Pero lo común a todas ellas es la consideración de que no son las condiciones estimulares lo que determina la motivación, sino la manera activa e intencionada en que las personas ponen a prueba sus competencias, encontrándose en esos rasgos de activación e intencionalidad, lo que confiere a la motivación intrínseca su identidad y la hace contraria a la experiencia pasiva. Otro importante denominador común a todos los planteamientos sobre la motivación intrínseca es la consideración de la conducta motivada como propositiva y espontánea, puesto que aparece impulsada por planes, metas y objetivos personales. Teoría de la sobrejustificación. La teoría de la sobrejustificación de Mark Lepper defiende que la percepción que tiene uno mismo de las causas que provoca su conducta determina e influye en su motivación. Vamos, que la percepción que tiene una persona, bueno, en este caso una persona que tiene de sí misma, de las causas que provoca su conducta, vamos, determina e influye en su motivación. Esto es lo que nos explica un poco sobre la justificación, entonces, la sobrejustificación. Entonces, partiendo de los trabajos sobre causación personal, esta teoría establece que el interés por una tarea se verá afectado si se induce al sujeto a comprometerse en esa actividad como instrumento para alcanzar alguna meta extrínseca. Así, el interés personal por la actividad disminuirá si la acción se convierte en un instrumento para conseguir una meta extrínseca, de tal manera que si se percibe que los premios externos controlan la conducta, la motivación intrínseca descenderá porque se encontrará sobrejustificada, o lo que es lo mismo, excesivamente justificada. La conducta pasa de depender de factores internos a hacerlo de factores externos. Si, por ejemplo, a un arquitecto famoso que disfruta con el proyecto del paseo marítimo en el que está trabajando se le presiona con una cantidad importante de dinero, su interés intrínseco por la tarea disminuirá. Según esta teoría, la percepción que se tiene de las causas de nuestra conducta determina e influye en la futura motivación. Si se percibe que un premio externo controla la conducta, la motivación intrínseca tiende a disminuir, lógicamente. Si una persona que disfruta cuidando con paciencia su jardín y dedicándole mucho tiempo libre, empieza a fijarse en el jardín de los vecinos y se esmera en mejorar el suyo para que sea más bonito que el resto, su actividad deja de ser placentera por sí misma. Importante ese ejemplo para entenderlo bien. En un estudio ya considerado clásico, Lepper, en el 73, observaron durante una semana a un grupo de niños y seleccionaron a aquellos que eligieron la actividad voluntaria de dibujar frente a otras posibles. Los niños escogidos fueron clasificados en 3 grupos. Un grupo de condición de control, que se les dio material para que pudieran dibujar si lo deseaban. Grupo de condición de premio esperado, se les indicó que recibirían un premio si realizaban un dibujo. Y grupo de condición de premio inesperado, se actuó como en la condición de control, pero al final de la sesión se les concedió un premio del que no habían sido previamente informados. Vamos, estos últimos de control. Después de una semana se volvió a convocar a los niños y se registró su interés por la tarea de dibujar. Se comprobó que los sujetos con expectativas de premio, condición de premio esperado, realizaban esa actividad significativamente menos que durante la fase anterior, mientras que los restantes grupos, grupo de control y grupo de premio no esperado, no hubo cambios significativos en sus ejecuciones con respecto a la fase previa. Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Harlow en los años 50, trabajando con monos, en los que halló un descenso en sus ejecuciones en puzzles, después de haber sido premiados con comida por esa actividad. Ambos estudios vienen a confirmar la hipótesis de la sobrejustificación.
en el sentido de que los premios introducen autopercepciones de instrumentalidad, provocando así un descenso de la motivación intrínseca. Lepper y Green, en el 78, denominaron costo oculto de la recompensa al resultado que produce un premio externo sobre una conducta que ya se encuentra motivada intrínsecamente y se corresponde con lo que hemos denominado anteriormente la paradoja del incentivo. Con su experimento han demostrado que es falsa la idea generalizada de considerar que si una actividad se realiza por placer y además se ofrece un premio externo por su realización, se verá doblemente fortalecida. Por el contrario, demostraron que la recompensa puede afectar negativamente a la motivación intrínseca de la persona hacia la actividad. Pensemos en los futbolistas de élite. Todos han empezado porque les gustaba la actividad en sí como entretenimiento, pero pueden terminar perdiendo el control, pues se pasa de ser una causa interna de la que controla la conducta a ser una causa externa. Otro ejemplo bastante bueno también. Vale, luego tendríamos la teoría de la autoeficacia, de Bandura. Vale. Teoría de la autoeficacia, Albert Bandura, 1927. Considera la conducta humana como la interacción entre tres elementos dentro de una reciprocidad triádica: la conducta, el ambiente y los factores personales. Factores personales como las cogniciones. El individuo se encuentra inmerso en un grupo que les lleva a establecer unas expectativas sobre su conducta. Desde la teoría de la autoeficacia, se plantea que la percepción que tenga la persona de su dominio sobre la tarea determinará sus expectativas de éxito, su persistencia en la ejecución y la cantidad de esfuerzo invertido en la realización de dicha tarea. Gran número de trabajos avalan que las personas con un elevado nivel de autoeficacia se encuentran más motivadas intrínsecamente por las tareas, se plantean metas de aprendizaje más altas que implican mayor reto, persisten más en ellas y experimentan menos reacciones emocionales adversas, frente a aquellas otras personas que se juzgan ineficaces o dudan de sus capacidades para llevar a cabo las tareas. La autoeficacia se basa en factores cognitivos, tales como la historia de los reforzamientos, las evaluaciones previas y la información sobre las estrategias adecuadas. Según esto, cuando los estudiantes muestran dudas sobre su capacidad, tienden a evitar participar en una tarea, le dedican menos esfuerzo y no persisten ante las dificultades, lo que provoca en ellos un rendimiento más bajo que en aquellos estudiantes que se sienten capaces de afrontarla. Pero la autoeficacia no es la única creencia que influye en el comportamiento, sino que también afecta a las expectativas creadas sobre los resultados. Así, la autoeficacia percibida es una valoración de la capacidad de uno para organizar y llevar a cabo un tipo concreto de actuación, mientras que la expectativa de resultados es apreciación acerca de la probabilidad de que se den las conductas de tales actuaciones. Para este autor, para Bandura, saberse capaz de lograr algo, lo que sería la expectativa de autoeficacia, y obtener un resultado positivo, lo que sería expectativa de resultado, hace que aumente, en este caso, la motivación intrínseca y se faciliten los aprendizajes posteriores. Analicemos someramente ambas expectativas. Expectativa de eficacia y expectativa de resultados. Expectativa de eficacia, como hemos indicado, se corresponde con la propia seguridad de poder llevar a cabo una acción, lo que implica que la persona supere los obstáculos y no escatime en emplear los esfuerzos necesarios, porque se haya convencida de sus capacidades. Por ejemplo, si considero que puedo hacer la carrera de 50 kilómetros, me entrenaré a fondo para lograrlo. Este tipo de expectativa es importante para explicar la iniciación, la persistencia y la regulación de la conducta. Expectativa de resultados es la estimación sobre las consecuencias sociales y físicas que puede tener la conducta una vez llevada a cabo y suele justificarse en términos probabilísticos. Entonces, entender bien esas dos expectativas, la de eficacia y la de resultados. Esta teoría se puede considerar fundamentalmente descriptiva y pretende establecer los determinantes externos e internos de la conducta, considerándola el resultado tanto de factores externos como personales, si bien no define los mecanismos concretos subyacentes. Considera que la motivación depende de recompensas externas y también, sobre todo, de recompensas internas y autogeneradas que regulan el comportamiento. Nos pasaríamos al punto 4 con grados de motivación. La motivación responde a la pregunta del por qué actuamos, dejamos de actuar o seguimos obstinada e incansablemente actuando.
Es una pregunta esencial en psicología, estos grados de motivación, ya que si desconocemos qué nos lleva a funcionar como lo hacemos, difícilmente podremos llegar a desvelar el psiquismo humano. Todos sabemos que cuando estamos motivados para hacer algo, no veríamos los problemas del camino, o al menos nos sentimos capaces de superarlos o relativizarlos. Pero cuando nos falta esa activación, cualquier cosa nos es imposible de conseguir, aunque se encuentre al alcance de nuestras manos. Sabemos que por medio del aprendizaje se aprende qué respuesta se debe dar en cada momento, pero es a través de la motivación cómo se obtiene la fuerza para emitir esas respuestas. De esta forma, la motivación dirige la conducta, pero también la energiza o instiga en el sentido de que la intensifica. Y así, conforme estemos más o menos motivados, daremos más respuestas y más rápidas o nos mantendremos más tiempo emitiendo esa respuesta. Como ya se ha indicado, cuando son las características de los estímulos externos lo que determina la dirección de nuestra conducta, hablamos de motivación extrínseca. Según esto, la motivación regulada por el ambiente es fruto del aprendizaje, ya que aprendemos las consecuencias de nuestras respuestas, de tal forma que los agentes externos, según nuestras expectativas, despiertan nuestra motivación para realizar o no la conducta. Es el caso en el que nos encontramos cuando nos afanamos en aprender un idioma para conseguir mejores condiciones laborales. Sin embargo, como ya se ha visto, cuando el sujeto persiste en una conducta sin un estímulo exterior que lo justifique, nos estamos refiriendo a la motivación intrínseca, de tal manera que una conducta está intrínsecamente motivada si se realiza en ausencia de alguna contingencia externa aparente, como cuando se practica el montañismo por mera ficción o aguantamos estoicamente una larga cola para ver una exposición de arte. Lo haces porque quieres. Genéricamente, se puede decir que existen dos formas de disfrutar de una actividad, de forma extrínseca y de forma intrínseca. Por ejemplo, un libro se puede leer simplemente por el placer de hacerlo, o para realizar un trabajo exigido en clase. La principal diferencia entre ambos tipos de motivación se halla en la fuente que energiza la conducta. Intrínsecamente la acción emana de fuentes internas y extrínsecamente la motivación depende de las expectativas que crea el sujeto ante los estímulos externos. El nivel de ambos tipos de motivación que nos lleva a realizar un comportamiento depende del momento y de la actividad. Es más, se puede afirmar que la misma acción puede estar intrínsecamente motivada para unas personas y extrínsecamente para otras, e incluso para la misma persona en circunstancias diferentes. Imaginemos un grupo de gente que se inscribe en una escuela de teatro. Algunos alumnos lo hacen porque es una actividad que les encanta y disfrutan con ella, pero otros porque les gustaría llegar a ser actores conocidos y admirados por todos. Otras más deciden asistir a clases de teatro como terapia para vencer su timidez. Y finalmente, a unos pocos, aunque el teatro les gusta, sobre todo lo que les apetece, es el dinero que se gana si uno logra convertirse en actor de moda. En los distintos casos presentados en este ejemplo, vemos que el nivel de motivación intrínseca es diferente. Muy alto para aquellos que acuden a clases de teatro porque disfrutan con ello, es casi nulo para aquellos que, aunque les guste lo que ve como un procedimiento para ganar dinero, y medio para los que acuden para conseguir ser más asertivos. Lo mismo se podría decir si analizáramos los niveles de motivación extrínseca del grupo, que se presentaría muy elevado en los que pretenden llegar a ser actores de moda, y sin embargo bajo para los que disfrutan de la actividad per se. En relación a la motivación extrínseca hay dos conceptos fundamentales, pero sutilmente entrelazados, que conviene distinguir desde el principio: el refuerzo y el incentivo. Y para establecer la diferencia entre ambos, vamos a recapitular lo que se había visto hasta ahora al respecto. En el capítulo 6 se indicó que inicialmente el estudio de la motivación extrínseca fue llevado a cabo a partir, de los trabajos de Skinner sobre el papel central del refuerzo de la conducta. Así, las posturas conductistas defendían que aunque hubiera causas internas que determinaran la conducta, sin lugar a dudas eran las causas externas a la persona las que la producían. Al suavizarse ese planteamiento inicial, se empieza a introducir el concepto de incentivo como el aspecto motivador del reforzador, de Hull, en cuanto que atraía al sujeto o tiraba de él hacia la meta. Como ya se ha señalado anteriormente, la fuerza se encontraba en el estímulo. Posteriormente, desde una perspectiva más cognitiva de las investigaciones sobre aprendizaje animal,
La teoría del incentivo desarrollada por Dickinson en el 95 mantiene que la dirección hacia una meta es fruto de la interacción entre estados emocionales y expectativas cognitivas, o en otras palabras, entre las consecuencias y el valor de éstas en ese momento para el sujeto. Como podemos comprobar, se ha dado un paso más a considerar que el aspecto motivador del incentivo ya no solo se halla en el objeto a conseguir, sino que principalmente también y sobre todo en las expectativas que se crea el propio sujeto acerca de ese objeto. Dichas expectativas son las que le llevan a actuar. Con esto se viene a decir que aunque un objeto atractivo incitaría a la acción, sería la manera en que percibiese el sujeto esa atracción lo que realmente le llevará a emitir la conducta. En esa nueva consideración de la noción del incentivo, el componente de la motivación juega un papel fundamental. En el otro ángulo, el estudio de la motivación intrínseca ha surgido en contracorriente al conductismo, puesto que defiende que los seres humanos son sustancialmente activos por su propia curiosidad y competencia. Se parte del supuesto de que está intrínsecamente motivado para descubrir sobre nuestro entorno y conocer más de él, sin necesidad de tener que recurrir a contingencias ambientales. De esta forma, el hombre estaría tanto deseoso de saber como de poder demostrar que sabe. Cuando estamos motivados para aprender algo, se puede haber llegado a este camino por dos razones distintas: estar motivado intrínseca o extrínsecamente. Y así, puedo estudiar psicología porque tenía ganas de hacerlo y planteármelo como un reto personal, o porque el graduarme me permitirá promocionar en mi trabajo. Se ha comprobado que, además de ser más placentero hacer algo porque agrada, la motivación intrínseca correlaciona positivamente con el aprendizaje, el motivo de logro y la percepción de competencia. E igualmente se ha demostrado que cuando se actúa con una motivación intrínseca elevada, los sujetos tienen menos ansiedad. Pero la gente no siempre genera su motivación desde el interior, y por eso hay que acudir a causas externas. Por ejemplo, supongamos que un equipo de fútbol cae en una monotonía de resultados, en la que gana tantas veces los partidos como los pierde, pero tampoco prospera, contando cada vez con menos seguidores. Pues bien, estableciendo algún premio externo, quizás se podría cambiar ese rendimiento. Si ese equipo fuera absorbido por otro más importante con mayor presencia en competiciones internacionales, o se primase a los futbolistas por sus resultados, o si sus hinchas vitorearan más activamente, la ejecución del conjunto variaría, y este cambio sería esperable por la modificación de su nivel de motivación. Teoría de la autodeterminación. En el apartado anterior se vieron dos teorías explicativas de la motivación intrínseca. Ahora se va a profundizar en la teoría de la autodeterminación por dos motivos principalmente: por ser la más completa y porque ha sido el mejor intento de dar explicación a todo el espectro de la conducta motivada, intentando abarcar desde la motivación extrínseca a la motivación intrínseca. La teoría de la autodeterminación es propuesta por Edward Deci y por Richard Ryan, y parte de los enfoques de autocompetencia de Harter del 78 y causación de White del 59 y de Chance del 68, y la necesidad de relacionarse de Baumeister y de Levy en el 95. Se define la autodeterminación como una tendencia innata que lleva a involucrarse en comportamientos que despiertan interés, en lugar de aquellos que suponen obligación. Así, desde esta teoría se defiende que es el mismo sujeto quien decide su propia conducta y el grado en que se implica en una tarea, aspectos con los que finalmente se pretende justificar el modo en que se realizan las acciones por su propia elección. Las personas autodeterminadas inician su propia conducta, seleccionan los resultados deseados y escogen las conductas a realizar para llegar a esos resultados. En definitiva, los seres humanos necesitan ser autónomos e implicarse en lo que hacen porque quieren hacerlo, ya que la autodeterminación está asociada con una mejora del funcionamiento psicológico. Moreno, en 2007, han comprobado que los deportistas con un índice alto de autodeterminación muestran una mayor orientación a la tarea que aquellos con un índice bajo, e igualmente se puede decir que de los estudiantes. La teoría de la autodeterminación se establece como una macroteoría explicativa de los distintos aspectos de la motivación humana, y podría considerarse que aglutina el resto de las teorías que Deci y Ryan fueron creando paulatinamente al respecto.
se basa fundamentalmente en considerar que los comportamientos son volitivos en distintos grados, por lo que las personas reflexionan sobre sus acciones y se comprometen en ellas. Asimismo, pretende hallar los factores ambientales que inciden negativamente en la motivación. La teoría de la autodeterminación se halla compuesta por 4 mini-teorías, a través de las cuales los autores fueron desarrollando distintos aspectos que afectaban a la necesidad psicológica de autodeterminación. La teoría de la evaluación cognitiva describe los factores que explican la variabilidad de la motivación intrínseca. La teoría de la integración orgánica explica los distintos tipos de motivación, desde la autodeterminación a la no autodeterminada. La teoría de la orientación de causalidad se centra en las diferencias individuales que regulan los diferentes tipos de motivación en función de si las conductas funcionan por control interno o externo. Y la teoría de la necesidad estudia cómo las necesidades de competencia, autonomía y relación con los demás afectan al bienestar y la salud mental. Pasaremos a explicar 2 de ellas: la teoría de la evolución cognitiva y la teoría de la integración orgánica. Teoría de la evaluación cognitiva. La teoría de la evaluación cognitiva es una subteoría de la teoría de la autodeterminación, en donde se realizan algunos matices a esa teoría general. Su principal objetivo radica en especificar los factores, tanto sociales como ambientales, justificativos de la variabilidad en la motivación intrínseca, es decir, qué condiciones facilitan o restringen la motivación intrínseca. En ella se señala que las necesidades básicas de competencia y autonomía definen la motivación intrínseca, de tal forma que, para operativizar esta afirmación, indican que la motivación intrínseca se infiere de las actividades que una persona realiza en ausencia de cualquier tipo de recompensa. Por el contrario, la percepción del control de la conducta por estímulos externos disminuye el sentimiento de autonomía y con ellos el nivel de motivación intrínseca. La necesidad de competencia hace que necesitemos sentirnos competentes en las interacciones con los demás, mientras que la necesidad de autonomía se refiere a experimentar una sensación de control o de que uno mismo es el que decide en sus interacciones con el entorno. Ahora bien, la noción de competencia no se refiere a la capacidad del sujeto, sino a la propia percepción que se tenga de ellas. Es decir, no es una habilidad específica, sino la confianza en uno mismo que tienen efectos en cómo llevamos a cabo la acción. Si alguien se considera capacitado para hacer algo, será más fácil que lo consiga que si se siente incapaz de hacerlo. Las atribuciones que se hagan de la conducta para su posible ejecución pasan a ocupar un papel central, y de esta forma la idea que se tenga de la propia competencia influirá en las tareas a elegir, las metas propuestas, el esfuerzo y la persistencia en la realización de la conducta. Las personas no solo tienen que sentirse competentes para llevar a cabo una tarea, también deben experimentar sus conductas como autónomas. El objetivo de esta teoría es especificar los factores que explican la variabilidad de la motivación intrínseca y conocer cómo la persona elige aquellas conductas que le llevarán a la meta que es satisfactoria en sí misma. Señala 2 procesos a través de los cuales influyen los estímulos exteriores en la variabilidad de la motivación intrínseca. El primero de ellos es un cambio en la percepción de competencia y autonomía, según sean esos estímulos y afecten al sujeto, de tal forma que aquellas recompensas que dan a entender al sujeto que es competente y que él determina su propia conducta incrementa su motivación intrínseca, mientras que las recompensas que le transmiten la sensación contraria la disminuyen. El segundo proceso consiste en un cambio en el origen de la causa de la conducta. Se puede cambiar la percepción de una causalidad interna, hago lo que quiero, a una causalidad externa, hago lo que me indican, lo que genera un descenso de la motivación intrínseca y en la persistencia e interés por la tarea. Cuando la causa de la conducta es interna, se actúa motivado intrínsecamente. Sin embargo, cuando se reciben recompensas extrínsecas, su causalidad pasa a ser externa, y solo se realizará la conducta si se recibe una recompensa por ella. Básicamente, para estos autores, todos los premios externos que se reciben cuando se realiza una conducta tienen 2 aspectos sobre ella, que determinarán su competencia y autonomía. Uno informativo, que suministra retroalimentación de su competencia. En otras palabras, informan de la eficacia de la acción recompensada y permiten experimentar autodeterminación. Por ejemplo, comentar a un joven que acaba de sacar el carnet de conducir que lo hace bien y que demuestra seguridad en el volante. Otro controlador, que provoca la relación instrumental entre la respuesta y las consecuencias, es decir, dirige el comportamiento, lo que disminuye la motivación intrínseca por la tarea,
ya que se percibe una relación instrumental entre la ejecución y la recompensa. Siguiendo con el ejemplo anterior, decirle al joven que si conduce así no le pondrán multas. Según se perciba el entorno en el que se produce la conducta, se establece la relación entre autodeterminación y motivación intrínseca, de tal forma que si se actúa en contextos sociales restrictivos, se reducirá la motivación intrínseca. La información que proporcione un premio y el papel controlador que ejerza incrementará o descenderá la motivación intrínseca en la medida en que dé a entender si el sujeto es competente o no para la tarea. Asimismo, al relacionarse el clima motivacional que se establezca en un aula, con el rendimiento del alumnado, se ha comprobado que la capacidad de aprendizaje, el interés, el esfuerzo y la importancia que dé a la materia vaticinará una buena disciplina del estudiante en el aula, mientras que un ambiente en el que se sienta comparado, tenga percepciones de competencia, de tensión y de presión, predecirá la indisciplina del estudiante. Los aspectos informativos y controlador del premio guardan una relación inversa de tal manera que si un premio tiene un efecto poco controlador, promoverá la autodeterminación e incrementará la motivación intrínseca. Pero si el premio es controlador, dañará la autodeterminación y perjudicará la motivación intrínseca hacia la tarea. De igual forma, como si la información hace que el individuo se perciba como muy competente, se estimulará su motivación intrínseca hacia la tarea, pero ocurre lo contrario si la información hace énfasis en los fallos y transmite la idea de baja competencia. Estos dos aspectos del premio son importantes en cuanto que se manipulan para potenciar distintos logros. Por ejemplo, en el contexto educativo estamos de acuerdo en considerar al profesor como un factor determinante en el proceso motivacional que puede influir en las metas que los alumnos adopten en clase, en sus actitudes y en los compromisos futuros de aprendizaje. De tal forma que si el alumno percibe que se le permite demostrar su competencia y se le reconoce su progreso personal, aspecto informativo del premio, incrementará su interés por aprender y su autoestima. Por ello, se deben evitar los mensajes de crítica y los que hacen hincapié en la incompetencia. Sin embargo, un ambiente en el que se enfatizará en los resultados y en la evaluación predispondrá a mostrar menos interés y a un descenso de la autoestima. Se debe enseñar y a su vez crear un clima de autonomía haciendo partícipe al estudiante, si bien esto es difícil en cuanto que hay que llegar a unas metas preestablecidas. En esta línea, un resultado a considerar es el encontrado por Weiss y Amorous en 2005, que han comprobado que a medida que avanza el curso, el propio nivel de competencia percibida por los alumnos desciende por el mayor nivel de exigencias, y al sentirse menos competentes, a su vez, rinden peor. Vale, vamos a seguir con la teoría de la integración orgánica. Teoría de la integración orgánica. Para explicar la teoría de la integración orgánica de 1995, vamos a centrarnos en la propia descripción que hacen Ryan y Deci en el 2000 en su artículo Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being. Consideran que los estímulos externos que motivan a realizar ciertas conductas paulatinamente se van a ir interiorizando, por lo que estas conductas empiezan a encontrarse autodeterminadas en mayor o menor grado. Desde este supuesto, la teoría se desarrolló para detallar las diferentes formas de motivación extrínseca y los factores contextuales que promueven o impiden la internalización de la conducta. A lo largo de esta mini teoría, además de la autodeterminación, los autores inciden en que la necesidad de relacionarse y sentirse pertenecientes a un grupo es una idea principal para el proceso de internalización. Deci y Ryan defienden la existencia de tres estados motivacionales que se mueven en un continuo: desmotivación, motivación intrínseca y motivación extrínseca, considerando que cada uno de ellos conlleva consecuencias diferentes para el aprendizaje, la experiencia personal y el bienestar. Veamos sucintamente cada tipo de motivación. La desmotivación se refiere al estado en el que no se tiene intención de actuar como consecuencia de diferentes circunstancias, como no dar valor a la actividad, no sentirse competente para llevar a cabo por falta de habilidades necesarias, o considerar que las estrategias planteadas no van a dar los resultados deseados. La motivación intrínseca se refiere a la satisfacción inherente a la realización de la tarea. Si bien, por lo estudiado hasta el momento, sabemos que la motivación extrínseca depende de las contingencias
externas, para estos autores, sin embargo, este tipo de motivación puede tener distintos niveles de autonomía. Por ejemplo, un estudiante puede estar motivado a estudiar para ser el mejor de la clase, o puede hacerlo para satisfacer a sus padres. En ambas situaciones hay una intencionalidad y se actúa motivado extrínsecamente, puesto que sus acciones demuestran instrumentalidad más que placer en sí. Pero en el primer supuesto aparecen las necesidades básicas de autonomía y autocontrol, mientras que en el segundo la regulación es meramente externa. Dado que la conducta extrínseca puede ser más o menos autodeterminada, desde estos planteamientos la conducta extrínsecamente motivada se mueve en un continuo de autodeterminación, en cuyos extremos se hallaría la motivación intrínseca y la desmotivación. Así pues, la motivación extrínseca se caracteriza por 4 tipos de regulación, cuyo principal objetivo consiste en interiorizar los motivos que han llevado a la realización de la tarea. Regulación externa, regulación introyectada y la regulación integrada. Regulación externa. La conducta se realiza por una recompensa contingente, o dicho de otra manera, se puede definir como aquella que depende de las consecuencias de la conducta. El niño se come la fruta para poderse ir a jugar. No es autónoma, y es la que se contrapone a la motivación intrínseca. Es el prototipo de motivación no autodeterminada, ya que depende exclusivamente de un estímulo exterior a la persona, quien solo se encontraría motivada a actuar por el premio más bien por el premio, no por sí misma. Eso sería la regulación externa. ¿Qué sería la regulación introyectada? Implica cierta internalización, puesto que la regulación externa se hacen más autodeterminadas, pero no son aceptadas como algo de uno mismo. Por ejemplo, cuando alguien empieza una dieta para que los demás le vean mejor. Se actúa con esa regulación para cumplir una demanda externa, pero la recompensa es interna. En esta regulación se funciona conforme a las reglas sociales interiorizadas, más que por uno mismo. Regulación integrada. Es la conducta motivada extrínsecamente más autodeterminada, en tanto en cuanto hay una identificación plena con la actividad. Por ejemplo, hago deporte porque sé que es bueno para mi salud. Esa sería la regulación integrada. Pero en la conducta sigue presente todavía cierta instrumentalidad y no se realiza por el disfrute en sí de la actividad. Este tipo de regulación se asemeja bastante a la motivación intrínseca, dado que presenta la asimilación de los objetivos por uno mismo, conforme al propio sistema de valores, dado que posibilita la autonomía, pero la tarea no se realiza por el mero disfrute. Comprobaron Death y Ryan que los estudiantes cuya motivación estaba regulada extrínsecamente mostraban menos interés, esfuerzo y negaban su responsabilidad en sus resultados negativos. Por ejemplo, comentarios como «he perdido porque el entrenador es muy malo». La regulación introyectada se relaciona con mayor esfuerzo, pero también con ansiedad, mientras que la regulación identificada se asoció a gran interés y al empleo de mayor esfuerzo. Asimismo, se ha comprobado que cuando se actúa con una motivación extrínseca internalizada, se produce un alto compromiso con la tarea, menor abandono escolar y mejores evaluaciones de los profesores. Entonces tenemos que quedarnos un poquillo con eso. Que asimismo se ha comprobado que cuando se actúa con una motivación extrínseca internalizada, se produce un alto compromiso con la tarea. Hay menos abandono escolar y mejores evaluaciones de los profesores. Desde el marco de la integración de la autodeterminación, se han establecido los factores que intervienen para potenciar la regulación autónoma en una conducta motivada extrínsecamente, es decir, qué es lo que determina que una conducta extrínsecamente motivada vaya convirtiéndose en autodeterminada. Pasa de hacer algo por el premio que conlleva a realizarlo por la satisfacción que implica dicha actividad. Vale, vamos a ver 3 puntos. Los autores hallaron que los apoyos sociales favorecen que la conducta se interiorice. Ryan, Stiller y Lynch en el 94 comprobaron que los niños que habían interiorizado las conductas adecuadas en el colegio se sentían más conectados con sus padres y profesores, es decir, aquellos niños que habían interiorizado las normas correctas que sus padres y profesores les habían reforzado se sentían más unidos a ellos. 2. Comprobaron que la interiorización de las conductas motivadas extrínsecamente dependían de la competencia percibida, de tal forma que si se potencia la competencia se facilita la interiorización de la actividad. Por ejemplo, si percibo que soy competente para escribir poesía
y mis amigos valoran mis versos, esta actividad puede llegar a tener un valor intrínseco para mí. Y por último, el 3, la autonomía facilita la interiorización de tal manera que el entorno puede ayudar a la interiorización de la conducta extrínsecamente motivada, siempre y cuando permita a la persona sentirse competente, relacionada con su entorno y autónoma. En este sentido, los contextos controlados no facilitan la interiorización. Como corolario, se puede afirmar que la teoría de la regulación orgánica considera que la actuación humana se encuentra regulada por la forma en que se asumen los valores sociales y las contingencias externas que, paulatinamente, al irse considerando como propios, derivan en valores y motivaciones personales. De esta forma, la motivación intrínseca se modifica a través de los acontecimientos sociales y los premios que conducen a un sentimiento de competencia durante la acción. Punto 4.2. Efectos de la tarea sobre la motivación. Hasta ahora se ha hablado de la curiosidad humana como una necesidad del hombre por mantenerse activo, para conocer su entorno, y ese déficit de conocimiento es lo que le motiva intrínsecamente a iniciar acciones que le llevan a controlar el ambiente y sentirse eficaz en él. Por otra parte, se ha visto que las propias características personales de determinación y competencia van a establecer diferencias en la forma en que los individuos se enfrentan a las tareas. Pero además de estos factores mencionados, hay otros elementos que afectan a la motivación intrínseca marcadamente, como son el grado de dificultad de la tarea a la que se enfrenta el sujeto, el empleo de premios durante la realización de las tareas, y luego tendríamos el grado de dificultad de la tarea, el punto 4.2.1. ¿Qué sería el grado de dificultad de la tarea? El grado de dificultad de la tarea afecta a los niveles de la motivación intrínseca, de tal manera que uno puede considerarse muy capacitado y verse a sí mismo sobradamente competente para realizar una conducta, pero si la tarea supera sus propias posibilidades, no podrá ser llevada a cabo. Se considera entonces una situación de reto óptimo, aquella en la que el nivel de dificultad de una tarea es semejante, o parecida, a las habilidades para llevarla a cabo, pero las cosas no siempre mantienen una relación tan biunívoca, como puede parecer a primera vista. Así, si la teoría es fácil, el reto que supone también lo será. En este caso, las habilidades superan el reto, y la tarea resultará aburrida. Igualmente, si la tarea es demasiado difícil y por encima de las competencias del sujeto, aparecerán respuestas de ansiedad. Si a un estudiante de solfeo se le da por ensayar una partitura correspondiente a cursos superiores para que practique, se le creará angustia. Lo contrario le ocurrirá a una persona con las mismas características, pero ante una tarea fácilmente realizable. Si la partitura es de cursos inferiores, se aburrirá enormemente y podrá llegar a cometer errores imperdonables considerados de principiante. El psicólogo húngaro, que no voy a decir el nombre porque es absolutamente imposible, estudió experiencias reales de escaladores, jugadores de ajedrez, artistas aficionados, en las que las actividades inicialmente estaban motivadas de forma intrínseca, en tanto en cuanto implicaban un esfuerzo, pero no recibían recompensa exterior, lo que indicaban que la experiencia resultaba gratificante en sí misma. Comprobó que existe un flujo o flow entre la dificultad de una tarea o el reto que supone, y las habilidades del sujeto para resolverla. Establece el concepto de reto óptimo, cuando existe un equilibrio entre ambas fuerzas. Según este autor, el flujo solo emerge cuando uno mismo percibe congruencia entre los retos presentados y las propias competencias para llevarlas a cabo. Estudió la experiencia de flujo en profesionales diferentes como bailarines o cirujanos para ver las condiciones en las que se producía. Halló que durante lo que denominó situación de flujo surge un reto entre las propias habilidades y el desafío de la tarea, y en ese periodo se realiza la acción sin esfuerzo. Se podría decir que es un estado de concentración en el que se da una implicación absoluta en la actividad que fluye por parte del sujeto sin ninguna traba, y en la que la persona se encuentra tan intrínsecamente motivada en la tarea, que se deja absorber por ella. En ese momento todos los contenidos de la conciencia se encuentran en armonía entre sí, y también con las metas que se ha propuesto la persona. En una situación de flujo, la persona se encuentra absorta en una actividad por su propio placer, y en ese estado sus acciones, pensamientos y movimientos se suceden sin pausa, y llegando a utilizar sus habilidades y destrezas hasta el extremo.
Es una experiencia tan profundamente placentera que las personas tienden a repetir para volver a experimentar esa sensación. Si bien cualquier actividad puede generar una situación de flujo, ninguna actividad se puede mantener indefinidamente, excepto que los desafíos y las habilidades para superarlos se vayan haciendo más complejos y coordinados. Piensa en una persona que disfruta con su afición a hacer puzzles. Si esa tarea no la va complicando, al final los puzzles del mismo nivel de dificultad no le motivarían. Se provocaría una experiencia de aburrimiento y se dejaría de sentir la situación de flujo. Pero, por el contrario, si las tareas se complican por encima de las habilidades precisas, se produciría una experiencia de ansiedad. En palabras del propio señor del 2005, el fluir es definido como el momento en que funcionamos a pleno rendimiento y estamos concentrados en la actividad que realizamos, lo que nos llevará a alterar la percepción del tiempo, a olvidarnos del yo y experimentar una felicidad mucho más profunda que la simple obtención del placer. Como podemos ver aquí en la figura 8.10, la correspondencia entre el equilibrio óptimo y el área en que se produce la situación de flujo, como podemos ver. Vemos por arriba la ansiedad y el aburrimiento, y lo suyo, que es, como casi siempre, el término medio. Vale. El concepto de flujo es una contribución importante en el estudio de la motivación intrínseca. Y conviene aclarar que en la situación de flujo el nivel de motivación no depende exclusivamente del interés intrínseco de la actividad, sino de la correspondencia entre ésta y los recursos personales para afrontar la situación. No obstante, para que la experiencia de flujo pueda ocurrir, hacen falta 6 condiciones previas. Que se produzca la unión efectiva entre la acción y el pensamiento, que se tenga la sensación de control sobre la tarea, ser capaces de concentrarse en la tarea con el nivel máximo de atención, que la tarea y la meta a cumplir estén claramente establecidas y equilibradas, que se tenga claridad de objetivos y que la retroalimentación por la ejecución se proporcione inmediatamente y no sea ambigua. Deci, en el 85, indica que cuando se está motivado intrínsecamente, se buscan situaciones con un grado óptimo de reto, para intentar superar ese desafío. Piense el lector en la importancia del control de esta variable por las implicaciones que supone, puesto que, si conocemos las capacidades del sujeto, podemos ir presentando incrementos graduales en la dificultad de la tarea conforme se vaya adquiriendo, sin reducir el flujo óptimo y por tanto su nivel motivacional. Con ello, el aprendiz considerará la tarea como un desafío al que hacer frente. Egbert, en el 2003, llevó a cabo un modelo sobre la experiencia de flujo y el aprendizaje de una lengua extranjera, considerando variables como la atención focalizada, el interés y el grado de control. Punto 4.3. Características de la recompensa que afectan a la motivación intrínseca. En el experimento sobre la motivación intrínseca de la actividad de dibujar en niños, Lepper en el 73, vimos cómo el uso de premios afectaba diferencialmente a sus ejecuciones. Unos resultados semejantes en adultos encontró Amabile en el 85 cuando pidió a 72 escritores que escribieran una poesía. Dividió a los sujetos en 3 grupos. Un grupo fue recompensado extrínsecamente por escribir. Otro grupo recibió una lista de razones intrínsecas, el disfrute de jugar con las palabras, la satisfacción de la autoexpresión, y un tercer grupo se le consideró el de control, y no se hizo ningún tipo de intervención. Se solicitó a 12 poetas independientes que opinaran sobre las composiciones realizadas. Los resultados obtenidos indicaron que aquellos escritores a los que se les dio recompensa fueron menos creativos y escribieron versos de peor calidad, con lo que según estos hallazgos, las recompensas tenían un efecto destructivo sobre las tareas creativas. Como ya se ha indicado, el efecto negativo de la recompensa es lo que se conoce como el costo o precio oculto de la recompensa, y varias teorías y muchos estudios sobre la motivación intrínseca van a incidir en estos efectos perjudiciales. En las 2 últimas décadas se han llevado a cabo 5 metaanálisis, revisión de los estudios sobre un problema determinado, acerca de los trabajos experimentales que estudiaban el efecto de los premios externos sobre la motivación intrínseca en tareas como realizar puzzles o dibujar. Samson y Harakith criticaron el desacuerdo existente con respecto al uso de los resultados de esos metaanálisis o a la diferente naturaleza de las recompensas empleadas. No obstante, como conclusión a estos trabajos, se han llegado a establecer 4 factores que limitan las circunstancias
en las que la aparición de la recompensa externa reduce la motivación intrínseca. La expectativa de recompensa. La recompensa esperada afecta a la motivación intrínseca, pero si no se espera, aunque se reciba, no afectará al nivel final de la motivación intrínseca. La perspectiva de una recompensa anunciada sobre una tarea intrínsecamente motivada provoca que la obligación con la tarea se mantenga hasta que se reciba el premio, mientras que si la recompensa no es esperada, aunque se dispense, no afectará a la motivación intrínseca. El carácter material de la recompensa, si la recompensa es material, pues afecta más a la motivación intrínseca que si no es tangible, vamos, como los elogios. Por ejemplo, un pintor se pone manos a la obra para acabar un cuadro porque va a asistir a su taller un colega que le tiene en gran estima, pero puede también finalizarlo para recibir el cobro convenido. En el primer caso, no se verá afectada su motivación intrínseca y en el segundo sí. En esta línea, las recompensas verbales, si son informativas, favorecen la motivación intrínseca. Las recompensas esperadas y tangibles no solo ponen en riesgo la motivación intrínseca, sino que además interfieren en el proceso y la calidad del aprendizaje, ya que la recompensa desvía el procesamiento del aprendizaje solamente hacia su producto final. Supongamos que un muchacho trabaja de aprendiz en un taller de joyería. Es de suponer que con el tiempo terminará por aprender su oficio, que es el diseñar y hacer joyas. Pero si se le recompensara sobradamente solo por engastar las piedras preciosas, no se preocupará por aprender el resto del oficio. El efecto de saliencia de la recompensa. Se ha comprobado que cuando el premio está a la vista del sujeto o se le recuerda con frecuencia durante la ejecución de la tarea, desciende el interés intrínseco por ella. Si se nombra continuamente la gratificación que se dará al finalizar un trabajo, éste deja de tener interés en sí. En definitiva, la recompensa afecta a la motivación intrínseca si es esperada, tangible y excesivamente saliente, pero si no presenta dichas características no afectará a la motivación intrínseca. Un ejemplo de esto puede ser el dinero, ya que el dinero puede menoscabar la motivación intrínseca. Vale, motivación y acción, el punto 5, que creo que ya nos va quedando un poquito menos. 5... Sí. Nos queda el 5 y el 6, por así decir. Vale. Motivación y acción. Se ha estudiado el peligro que puede provocar sobre la motivación intrínseca el empleo de premios externos, dando lugar a una gran controversia. Unos enfoques mantienen que la motivación externa favorece el rendimiento y otros destacan sus efectos perjudiciales. Aunque después de muchos años e investigaciones al respecto, no hay pruebas concluyentes al respecto, debemos reflexionar sobre la infinidad de consecuencias inmediatas que nos brinda la sociedad en que vivimos si realizamos determinadas conductas, puesto que en muchos casos se doblega nuestra propia motivación intrínseca y somos desconocedores de las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Pero no debemos tenernos solo como víctimas de la sociedad, sino que somos asimismo dispensadores continuos de premios para controlar la conducta de los otros. Como padres a veces prometemos a nuestros hijos un regalo si aprueban un examen, y no reforzamos la conducta en sí de estudiar. Los valores de la propia sociedad occidental, en ocasiones, están más encaminados a los resultados que al esfuerzo per se. Pero puede ocurrir, y ocurre bastantes veces, por no decir demasiadas, lo contrario. Esto es, tener que realizar una actividad para la que no se está motivado intrínsecamente, sin tener que recurrir a mucha imaginación. Hay infinidad de tareas en las que se produce esto. Por ejemplo, ir a trabajar todos los días o recoger la cocina. Es decir, no se está intrínsecamente motivado para hacer la tarea, pero al ser recompensado tras su realización, hace que se vuelva a repetir. Incluso en algunos casos las recompensas pueden incrementar el interés por tareas consideradas inicialmente aburridas. Cuando el sujeto no está intrínsecamente motivado, el empleo de premios externos inicialmente puede hacer aumentar su motivación al cobrar interés por la tarea. A modo de corolario, sobre la relación entre la motivación intrínseca y la extrínseca, se puede concluir que los individuos intrínsecamente motivados hacia una tarea seleccionan trabajos de dificultad moderada y con cierto nivel de creatividad, mientras que los extrínsecamente motivados son menos creativos y eligen tareas fáciles que tengan más posibilidades de conseguir el premio. Cuando se actúa intrínsecamente motivados, el placer se encuentra en la realización de la tarea, es decir, en el proceso en sí, mientras que cuando se lleva a cabo una conducta
motivado extrínsecamente, el foco se halla en los beneficios que reportan la ejecución de la tarea. La realización de una actividad intrínsecamente motivada conlleva emociones agradables y placenteras, mientras que si la acción responde a recompensas externas, provoca que la persona se encuentre tensa y con presión social. Cuando se actúa motivado intrínsecamente, el premio es afectivo, en tanto en cuanto implica placer, autodeterminación. Sin embargo, cuando la motivación depende de agentes externos, se buscan premios sociales y materiales. La mayoría de los trabajos sugieren que actuar motivados intrínsecamente mejora los procesos cognitivos, alivia el estrés e incluso a nivel fisiológico puede favorecer la aparición de serotonina. Sin embargo, la motivación extrínseca es necesaria en los casos en los que la persona no tiene interés por sí misma hacia la tarea y asimismo, en cuanto a las recompensas proporcionan información sobre el rendimiento. Cuando la conducta se mantiene solo por una recompensa exterior, se pone fin a la actividad al obtener el producto deseado. Cesa el premio y cesa la tarea. Si los sujetos participan en una actividad voluntaria sobre la que tienen control, su motivación intrínseca será elevada. Los factores extrínsecos, percibidos como informativos sobre la propia competencia, facilitan la motivación intrínseca, mientras que aquellos percibidos como controladores la disminuyen. Punto 6. Motivación y cambio. Ya nos queda nada de nada. Hasta ahora ha quedado claro que la motivación extrínseca se mantiene por fuentes externas, mientras que la motivación intrínseca emana de fuentes internas encontrándose en el propio sujeto, el eje de ella. Por lo estudiado hasta el momento, hay constancia de que a través de estímulos externos se puede intervenir, influenciar e incluso determinar las actuaciones de los demás. Es bien sabido que tanto por la promesa de premios como por la amenaza de castigos, las personas llegan a realizar conductas límites. También hemos evidenciado que con niveles elevados de motivación intrínseca se consiguen metas impensables y se plantean retos que suponen esfuerzos extremos. En el capítulo anterior se hizo un recorrido por aquellas variables relativas al estímulo externo, que pueden afectar a la motivación extrínseca. E igualmente, en el presente capítulo, hemos planteado cómo las distintas teorías sobre la motivación intrínseca se centran en aquellos aspectos que la determinan y en los elementos que la pueden incrementar o minar. Las investigaciones que han pretendido evaluar el peso de ambos tipos de motivación en distintos ámbitos, académico o laborales, etc., han sido variadas, y el principal objetivo de todas ellas ha radicado en intentar que el individuo se implicara en la tarea per se. Al finalizar los años 80 del pasado siglo, se empieza a trabajar la motivación intrínseca para facilitar los procesos de cambio en las personas. Concretamente se aplican conceptos básicos de la motivación intrínseca como son la autodeterminación y la autoeficacia al campo de la clínica, y específicamente en aquellos casos de conductas adictivas, a través de la denominada entrevista motivacional propuesta por Miller y Rolnick en el 91. Ambos psicólogos partieron de la premisa de que motivar o ayudar a cambiar es conseguir que un paciente descubra cuáles son sus propios elementos o razones motivadoras, lo que les llevó a proponer un enfoque novedoso para las personas que se encontraban en una situación de bloqueo y llevaban a cabo conductas dañinas a largo plazo pero gratificantes a corto, como por ejemplo la ingesta de sustancias estupefacientes. Vamos a ver con más detalle cómo se puede intervenir en la motivación intrínseca. La entrevista motivacional. Uno de los mayores intentos de trabajar la motivación intrínseca en el campo de la psicología clínica viene dado por el enfoque de la entrevista motivacional, que es una herramienta útil para ayudar a personas con adicciones. Se centra fundamentalmente en la motivación para desear un cambio a través de la autodeterminación y la autoeficacia de los sujetos, y frente a los planteamientos directivos del momento en los que se insistía al paciente en qué debía hacer. El enfoque pretende potenciar la motivación para que sea el propio paciente el que desee modificar sus patrones de conducta, lo que sería una autodeterminación. Inicialmente, se definió la entrevista motivacional como un tipo de asistencia directa, centrada en el paciente para ayudarle a provocar un cambio en su comportamiento a través de explorar y lograr que se enfrente a sus ambivalencias. Pero paulatinamente, conforme iba evolucionando la intervención, ha pasado a considerarse una mediación colaborativa, centrada en el paciente, dirigida a obtener y fortalecer la motivación para el cambio. Conviene aclarar que dado que el lector no se encuentra ante un manual de psicología clínica, si bien vamos a incidir en aquellos aspectos que tienen que ver con la motivación intrínseca, que es el tema que aquí nos ocupa.
Solamente para dar pinceladas al respecto y encuadrar la cuestión, diremos que cuando una persona solicita ayuda a un profesional de la salud, habitualmente éste le indica lo que debe y no debe hacer, y a su vez el paciente puede asistir a consulta por dos motivos: las presiones de su entorno para que lo haga, mi familia no aguanta más, o porque él mismo siente la necesidad, estoy obsesionado con el juego. En este sentido, desde el enfoque de la entrevista motivacional, se defiende que sea el propio paciente el que se plantee el cambio y no sea llevado de la mano del terapeuta. Puesto que está sobradamente demostrado que no resulta eficaz, dado el elevado número de abandonos y de recaídas que presentan, se pasa de decir si no haces esto vas a acabar mal, a considerar que es lo que quiere realmente la persona para estar bien. Muy importante eso. La figura 8.12, muestra esquemática de las diferencias entre la entrevista clínica tradicional y la motivacional, como acabamos de ver. Desde un posicionamiento ecléctico, el enfoque de la entrevista motivacional recoge recursos y estrategias de distintos autores, y su mérito radica en haber sabido aunarlos para crear un modelo de intervención basado en la motivación intrínseca. Su principal objetivo estriba en incrementar la conciencia del sujeto sobre los riesgos de su salud y su capacidad para hacer algo, lo que es la autoeficacia, centrándose fundamentalmente en que sea el propio sujeto el que plantee el cambio, que es la autodeterminación. Muy sucintamente expuestos, sus principios son: el sujeto, y no el terapeuta, es el que debe manifestar las razones para cambiar. El aumento de la motivación intrínseca del paciente a través de su autodeterminación. El empleo de estrategias reflexivas frente a las coercitivas. El establecimiento de una atmósfera positiva para el cambio. El uso de la terapia centrada en el paciente, empatía, aceptación incondicional y autenticidad. Y la utilización del modelo de cambio circular transteórico. Vale. Fases de la entrevista motivacional. Prochaska y Di Clemente, en 1982, comprobaron que cuando las personas mejoraban sus estilos de vida, pasaban por ciertos estadios, y en cada uno de ellos presentaba una actitud y un tipo de motivación diferente. Muy resumidamente, su modelo de rueda, de cambio o modelo circular transteórico, postula la existencia de determinadas etapas por las que pasa la persona en el proceso de cambio. Esas etapas se pueden repetir hasta que se modifica la conducta y actúan de forma circular. En cada una de estas fases, la intervención sobre la motivación debe ser distinta. Las etapas para conseguir motivar el cambio son fase de precontemplación y fase de contemplación, fase de preparación, fase de acción. Vamos a ir viendo cada una. Fase de precontemplación, el prefijo pre ya nos dice ahí un poco todo, en la que el paciente no es consciente del problema. El psicólogo debe proveer retroalimentación de lo que dice el paciente, pero no dar consejos. Un paciente en esta fase, por ejemplo, haría afirmaciones tipo: ¿para qué voy a empezar un régimen si no logro adelgazar? Esa sería la fase de precontemplación. ¿Cuál sería la fase de contemplación? Se empieza a tomar conciencia del problema, pero no se encuentra uno mismo motivado aún para el cambio. Y aparece lo que es la ambivalencia, es decir, una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Sé que no es bueno comer mucho, pero es que lo disfruto tanto. Fase de preparación o determinación. Se quiere intentar llegar al cambio, cuando se toma conciencia de que los costes del comportamiento actual son más altos que los beneficios. Verbalizar: después de las vacaciones dejo la cerveza y me pongo a régimen. Fase de acción. Se pone en práctica la decisión tomada y se establecen los pasos para el cambio. Un ejemplo sería comenzar una dieta, lo que sería la acción, vamos. Fase de mantenimiento. Una vez conseguido el cambio, pero se plantea la autodeterminación de mantenerlo, que suele ser lo importante. Plantearse una dieta saludable. Y fase de recaída. Se vuelve a fases anteriores y hay que renovar el proceso reforzando la autoeficacia. En esa situación se vuelve a comenzar el modelo de rueda. De todos los principios expuestos anteriormente, vamos a estudiar únicamente el relativo al concepto intrínseco de la autoeficacia y su importancia en este caso, para recuperar el problema de las dependencias. Como ya vimos al exponer la teoría de Bandura, la expectativa de autoeficacia afecta a los logros futuros y en el caso que nos ocupa presenta distintos niveles en función de la etapa de intervención en que se encuentra el sujeto.
En otras palabras, a lo largo de la intervención, el paciente pasa por distintos niveles de autoeficacia, que hay que conocer en cada momento para poder trabajar sobre ellos. Esto es importante porque el diagnóstico motivacional nos va a permitir establecer las estrategias de intervención adecuadas en cada etapa. De este modo, un nivel bajo se relaciona con la dificultad que tiene la persona para lograr la abstinencia y asimismo la facilidad para las recaídas, mientras que un nivel alto de autoeficacia es la variable que más va a determinar el mantenimiento de dicha abstinencia. En definitiva, la tentación de consumir sustancias es inversamente proporcional a la percepción de autoeficacia. Vamos a ver cómo se trabaja la motivación intrínseca de una persona que desea cambiar sus hábitos de conducta. En primer lugar, el paciente debe sentirse incómodo entre lo que hace y lo que desearía hacer, por lo que hay que plantearle sus propias ambivalencias ante el problema. Fumo hachís, aunque pueda dejarlo en el momento que quiera, para promover el cambio, pero no insistirle en él. En el segundo lugar, enfrentarle a esas ambivalencias típicas de las personas dependientes y trabajar las resistencias que presenta al cambio potenciado sus capacidades para lograrlo. A mí el alcohol no me hace daño. La persona se encuentra más motivada al cambio cuando toma sus propias decisiones, en otras palabras, cuando actúa de forma autodeterminada. En tercer lugar, lograr que el sujeto considere que es capaz de conseguirlo, es decir, elevar su percepción de autoeficacia. No solo es eficaz, sino que debe creérselo, lo que es necesario para conseguir la adherencia al tratamiento o, lo que es lo mismo, facilitar el manejo y fortalecimiento de su autoeficacia sobre su conducta adictiva. A modo de corolario, podríamos definir la entrevista motivacional como un enfoque que utiliza fundamentalmente la motivación intrínseca para facilitar la adquisición y mantenimiento de determinadas conductas mediante una entrevista semiestructurada, no directiva y centrada en el paciente, que le ayuda a explorar y resolver sus posibles ambivalencias y resistencias al cambio. Vale, punto 6.3 y último. Vamos a dar un sorbito de agua. Vale. La entrevista motivacional en la actualidad. Paulatinamente, desde una perspectiva más amplia, la entrevista motivacional no se ha ido limitando exclusivamente al campo de las adicciones, sino que se ha ampliado su uso como una forma de intervención de los profesionales de la salud. Se ha aplicado en campos tan diversos como el tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, obesidad, trastornos de alimentación, diabetes, prevención de conductas de riesgo por infección por VIH, trastornos crónicos e incluso en atención primaria para la adopción de hábitos de vida saludables. No podemos olvidar que uno de los objetivos prioritarios de la medicina actual es promover comportamientos saludables, tanto para mejorar los niveles de salud como para prevenir enfermedades. Tradicionalmente, esta tarea se ha llevado a cabo proporcionando la información de forma personalizada o a través de campañas publicitarias, dado que se suponía que una persona bien informada desarrollaría mejores estilos de vida. Pero se ha comprobado que esta labor informativa resulta insuficiente para provocar cambios en muchas personas, dado que la motivación para modificar conductas y hábitos insanos dependen de muchos factores que debe conocer el profesional para poder trabajarlos. Por este motivo, se ha pasado de esa función directiva encaminada a la prevención a la utilización del enfoque de la entrevista motivacional. Por citar algunos ejemplos de su amplio uso en nuestro país, diremos que Becoña y Cortés, en 2010, en un extenso manual sobre adicciones financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, recurren a ella. Asimismo, el Centro de la Promoción de Hábitos Saludables de Madrid presentó un trabajo en el que se facilitan estrategias y claves a los profesionales para afrontar entrevistas motivacionales ante comportamientos de riesgo, como el hábito de fumar. Con la exposición de la entrevista motivacional hemos pretendido dar unas pinceladas para mostrar someramente cómo el campo de la motivación intrínseca es muy amplio y sus posibilidades de intervención todavía más. Si trabajamos con las personas a través de su motivación intrínseca, podemos conseguir cambios más duraderos y, sobre todo, con un mayor compromiso, lo que revierte en definitiva en una mayor eficacia y satisfacción. Al igual que hemos trabajado la motivación intrínseca en el campo de la salud, se podría hacer en el hábito laboral o el educativo. A lo largo del capítulo hemos estudiado cómo distintos aspectos que determinan la cognición humana se ven afectados por la motivación. Asimismo, se ha hecho un recorrido por el papel que ocupa la motivación en las necesidades psicológicas, para comprobar cómo los agentes motivacionales que llevan a la acción pueden provenir del ambiente que nos rodea o los puede generar el propio individuo. Igualmente, hemos profundizado en las características personales que determinan la conducta motivada intrínsecamente y la manera de poder intervenir en ella.
En el capítulo siguiente se van a estudiar cómo se trabaja desde la motivación en el terreno aplicado. Y hasta aquí es nuestro amigo el tema 8, con toda la bibliografía, toda la historia, y luego ya nos iríamos a directamente este capítulo de las técnicas de medida de la psicología de la motivación. Así que nos quedamos por aquí. Mucho ánimo a la gente y pa'lante.